Bienvenidos a la explicación del capítulo 6, capa de red del módulo 1 SSNA, Introducción a redes. Dentro del modelo OSI nosotros nos podemos encontrar con 7 capas distintas. Cada una de estas capas describe algunos procesos cuando existe una comunicación entre dos puntos por medio de Internet o de cualquier otra red. Hasta el momento nosotros hemos visto la capa física, que tiene que ver todo lo relacionado a la transmisión binaria y los medios de transmisión. También la capa de enlace de datos, que tiene que ver con todo lo relacionado a la dirección física de los dispositivos o la dirección MAC. Y ahora pues nos toca analizar la capa de red, que se encarga de todo lo relacionado a la dirección IP. Recordemos que la dirección IP es una dirección lógica o dirección virtual que me permite tener una dirección tanto de envío como de recepción de información. Y esta dirección pues está formada mediante el formato de decimal punteado. La capa de red se encarga de todos los procesos de transporte de extremo a extremo, lo cual hace posible que estos dos puntos puedan estar en cualquier parte del mundo y aún así poder comunicarse. Es decir, se encarga de todo el direccionamiento entre dispositivos finales, independientemente de cualquier tipo, porque puede ser una computadora, puede ser un teléfono, puede ser una tablet, etc. Se encarga también de los procesos de encapsulación. Esto pues tiene que ver relacionado a toda la transmisión o intercomunicación entre las capas que están en la parte superior y las capas que están en la parte inferior de la capa de red. Ahora, una de las cosas más importantes de las cuales se encarga la capa de red es del enrutamiento. Este enrutamiento me permite direccionar mi paquete hacia el destino que yo necesito. Y acá tenemos algo muy importante, que es poder hallar la ruta más corta. Ahora, cuando nosotros tenemos básicamente una comunicación entre dos puntos, por lo general encontramos miles de routers, si en este caso es Internet, a través de todo el mundo. Esos routers me permiten tener múltiples caminos. Podríamos tener el camino 1, el camino 2 y el camino 3. Ahora, los routers, que son los encargados de todo el direccionamiento IP, se encargan de poder verificar cuál es la ruta más corta. En este caso, si nosotros pues lo vemos así de forma simple y únicamente por longitud, este camino en medio sería mi ruta más corta. Y eso es algo muy importante que realiza la capa de red. Y también otro concepto que se le llama salto. Podemos llamarle salto a cada vez que un paquete atraviese un router. Quiere decir que si yo tengo punto A y punto B, y para poder llegar a su destino ese paquete atravesó dos routers, quiere decir que tuvimos dos saltos. Salto número 1 y salto número 2 para poder llegar hacia nuestro destino. Dentro de los protocolos de la capa de red nosotros podemos encontrar varios. De hecho, el funcionamiento por capas me permite que yo únicamente, tal y como vemos en esta imagen, pueda cambiar la capa o el protocolo de la capa de red, permitiendo que lo mismo o todas las demás capas, tanto superiores o inferiores, sigan funcionando de la misma manera. Es de hecho, pues actualmente tenemos nosotros el funcionamiento de la IP versión 4, pero ya se está introduciendo la IP versión 6. Esto permite tener un montón de ventajas que vamos a ir viendo durante todo el desarrollo del curso, pero son dos protocolos distintos. De hecho, la nueva versión en la IPv6 pues provee de muchas características como seguridad, nos provee direccionamiento de muchos más dispositivos porque tiene una dirección más larga. Ahora, el hecho de que esté en capas me permite, como les decía, que yo cambie únicamente esta capa de red. O sea, cambiamos de IP versión 4 a IP versión 6, pero seguimos manteniendo los mismos protocolos de la capa física. Sigo utilizando mi mismo cable Ethernet, sigo utilizando la misma fibra óptica, sigo utilizando el mismo Wi-Fi, al igual que todas las aplicaciones. O sea, lo único que cambio es el protocolo. Esto me permite tener esa flexibilidad y de hecho pues me permite que la red funcione bastante bien y que haya evolucionado hasta el día de hoy. Además de estos dos protocolos, que es el protocolo de Internet versión 4 y 6, que son los principales y más utilizados actualmente, a lo largo de la historia de Internet también se han utilizado otros protocolos más antiguos, pues que ya en la actualidad es muy difícil de ver,
como el IPX o el Apple Talk o incluso los servicios de red sin conexión. IP tiene diferentes características que vamos a ver a continuación. Este protocolo se considera un protocolo sin conexión. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente nosotros no podemos asegurar que el mensaje llegó de un punto a otro. Para poder asegurar utilizamos otros mecanismos vistos en la siguiente capa, que es la capa de transporte. Ahora, esto nos dice que es similar al envío de una carta. Cuando ustedes quieren enviar una carta, o como se hacía anteriormente, una carta física, no virtual, pues básicamente se depositaba en un buzón de correo. Bien, cuando nosotros lo dejamos en ese buzón de correo, teníamos que esperar a que viniera un vehículo del correo y este vehículo hacía el movimiento necesario para poder llevar a la carta a su destino. Ahora, aquí suceden varias curiosidades, porque primero el emisor, o sea, la persona que redactó la carta, no sabe si el receptor estará presente cuando llegue. No sabe incluso si la carta ya llegó, o no sabe si el receptor puede leer la carta. Y del otro extremo podemos ver que el receptor no sabe cuándo llegará. Realmente no podemos nosotros controlar estos factores en una comunicación sin conexión. Básicamente se dice que la IP funciona a través de un protocolo de máximo esfuerzo. ¿Qué quiere decir máximo esfuerzo? Que los paquetes se enrutan de forma veloz a través de la red. Existen algunos protocolos que necesitan velocidad más que confianza, y uno de ellos pues es el protocolo IP. Por lo tanto, acá tenemos nosotros tres paquetes, paquete 1, paquete 2 y paquete 3, que son enviados a través de la red. Recordemos que cada uno de estos paquetes puede tomar caminos distintos, porque tenemos redundancia, que es lo que se desea para poder asegurar distintos caminos por si se llega a saturar alguno, ¿verdad? Se cae el primer camino, pues y automáticamente se aperturan los demás. Ahora, de estos tres paquetes es posible que únicamente lleguen a su destino estos dos. Quiere decir que algunos paquetes se pueden llegar a perder en el camino. A esto se le considera como un protocolo no confiable. Y su contraparte, que es un protocolo confiable, nosotros aseguramos del que el paquete llega a su destino. Porque si no llega, pues se vuelve a pedir y podríamos decir que el emisor lo vuelve a enviar y lo vuelve a enviar y lo vuelve a enviar hasta que el receptor recibe el paquete completo. Ahora, dado que este IP es un protocolo de red no confiable, no se garantiza que se reciban todos los paquetes enviados. Por lo tanto, existen otros protocolos que administran el proceso de seguimiento de paquetes y aseguran la entrega. Quiere decir que no es que no se pueda hacer confiable, sino que esa tarea se le pasa a otros protocolos de la siguiente capa para poder realizar este tipo de envío. El protocolo IP es independiente de todos los medios y básicamente esto es una característica bastante fantástica que nos permite que un paquete estando en un continente pueda llegar a otro sin importar los medios que hay a través de la conexión. Por ejemplo, tenemos un paquete del punto A que es enviado hacia el punto B, suponiendo que están en diferentes continentes. Por ejemplo, acá tenemos el continente América y del otro lado tenemos el continente asiático. Básicamente, a través de esa comunicación, nosotros estamos cruzando miles o billones incluso de kilómetros. Ahora bien, esto me permite que yo pueda tener al principio, estoy en mi red local y al principio tenga yo un clásico cable de cobre Ethernet, ¿verdad? El tradicional cable UTP con mis conectores RJ45. Luego de que llega a mi router, me permite tener una comunicación serial. A través de esa comunicación serial, mi router se conecta con el router de mi ISP. Como nosotros vamos a cruzar continentes, es posible que tengamos fibra óptica submarina en la parte del medio. Entonces estamos utilizando ya varios tipos de medios de comunicación. Luego regresamos al Ethernet de cobre y por último se recibe por medios inalámbricos. Se está utilizando por ejemplo el Wi-Fi. Ahora, esto es fantástico como les decía porque básicamente es independiente a los medios. Yo puedo atravesar diferentes tipos de medios de red y no importa, el paquete va a llegar. Incluso puedo desarrollar nuevos protocolos el día de mañana y esto no me va a impedir que funcionen
pues las características que tenemos hacia el día de hoy. Únicamente se adapta, y eso debido a la configuración en capas de la que está pues hecha tanto el protocolo, el modelo OSI como el modelo TCP/IP. Algo muy importante en la encapsulación IP son las siglas PDU. PDU quiere decir unidad de datos de protocolo. Básicamente, a lo largo de toda la currícula de Cisco o de otras bibliografías, ustedes se van a encontrar con este término. Este término únicamente hace alusión al tipo de capa que se está manejando. En este caso, para la capa de red, podríamos decir que al conjunto o a la unidad de datos se le llama paquete. Mientras que, si nosotros estamos hablando de la capa de transporte, se le llama segmento. Y si nosotros pues estamos trabajando con la capa 2, que es la capa de enlace de datos, se le llama tramo. Entonces podríamos decir que PDU es el nombre o el sobrenombre que se le da a esta misma unidad de datos, lo único que a medida que va pasando por cada una de las capas que componen el modelo OSI, se le va dando un nombre distinto. Esto para que nosotros podamos distinguirla entre cada uno de ellos. Ahora, la actual IPv4 cuenta con algunas limitaciones bastante importantes. De primero es que tenemos un agotamiento de direcciones IP. Básicamente, como esto nunca se pensó que llegara a crecer tal y como tenemos hoy en día, recordemos que la IPv4 está formada por 4 diferentes números que están separados por un punto, y cada uno de estos números nosotros podemos utilizar desde 0 hasta 255 por temas binarios, en este caso, que son explicados en otros videos anteriormente. Ahora bien, este formato me permite que yo pueda crear 4.000 millones de combinaciones aproximadamente. Eso no es suficiente para las direcciones que tenemos actualmente. Pensemos en cuántos dispositivos hay conectados a internet hoy en día. Pensemos en cuántas casas, en cuántos hogares nosotros podemos tener conexión a internet, y cada día va creciendo más. Por lo tanto, no nos alcanzan esas direcciones IP. Se han utilizado diferentes estrategias hasta el momento, como la división de IP privadas, IP públicas, como la traducción de direcciones NAT, para que estas direcciones IPv4 sobrevivan, y hasta el momento lo han hecho bastante bien. Pero esto pues lo que me limita es no tener a tantos dispositivos como los que necesitamos hoy en día, ¿verdad? Entonces esto me hace pues que tengamos una falta de conectividad de extremo a extremo, y pues se utilizan algunos protocolos que se ven más adelante como NAT para poder solucionar estos problemas. Afortunadamente pues ya tenemos la dirección IPv6 en nuestro medio. De hecho, existen muchas empresas que ya están utilizando este tipo de direccionamiento. Me permite diferentes características, dentro de ellos pues mayor espacio de direcciones. Tenemos una dirección de 128 bits. Recordemos que la IP versión 4 consta de una dirección de 32 bits, mientras que la versión 6 tenemos nosotros 128 bits. Esto me permite mayor combinaciones, por lo tanto mayor espacio de direcciones. Se cuenta con un mejor manejo de paquetes, se elimina esta necesidad de traducir direcciones entre las privadas y las públicas, como vamos a ver más adelante, y también se aplica otra capa de seguridad integrada. Entonces, acá vemos la principal diferencia. Mientras que en IPv4 nosotros tenemos 4.000 millones aproximadamente de direcciones, en IPv6 tenemos 340 sextillones. Esta cantidad es bastante grande, y pues se piensa que dure durante muchos años y soporte las necesidades que estamos teniendo hoy en día. Y con eso terminamos nuestra primera parte.